Bueno, me presento, soy el doctor Alejandro Herrera. Tengo el gusto de llevar la sesión el día de hoy con el tema consideraciones del tratamiento de las dislipidemias en el adulto mayor. Es una condición muy frecuente em, que muchos de nuestros pacientes llegan a la consulta con perfiles de lípidos o que por algún motivo en estos check-ups que realizan los laboratorios o los mismos pacientes encontramos muchas alteraciones. Eh, bueno, yo soy médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con subespecialidad en geriatría de la UNAM y del Centro Médico ABC. Realicé una maestría en ciencias médicas y actualmente a un paso de ser doctor en ciencias. Eh, Trabajo como coordinador del programa Geriatrims, soy miembro de la Academia Mexicana de Geriatría, vicepresidente del Consejo y participo en labores como profesor tanto de maestría como del pregrado o del posgrado de geriatría. Soy candidato a investigador por el Sistema Nacional de Investigadores y tengo algunas publicaciones tanto en revistas indizadas como en libros nacionales e internacionales. Y bueno, me gustaría que participaran de una forma importante durante esta sesión. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, lo van redactando en el chat de preguntas y respuestas o en el chat propiamente y las iremos interactuando de esta manera. Antes que otra cosa, les voy a mostrar un escenario clínico y esto es bastante común que lo veamos en nuestras consultas. Un hombre de 72 años que fue enviado por dolor torácico de forma inespecífica. En realidad, ante un interrogatorio muy detallado, fue difícil entender si el dolor era atribuible a una angina, que aparentemente el dolor incrementaba con la actividad física y cedía con el reposo. De hecho, el paciente llega a la consulta tarde, como su servidor, y tiene dolor torácico. Sin embargo, lo evalúa también un cardiólogo y él atribuye el dolor a una osteocondritis. Como antecedentes, el paciente es hipertenso, diabetes mellitus bien controlada, con obesidad, una obesidad grado 1, apnea obstructiva del sueño, fue operado de instrumentación lumbar por una claudicación neurológica intermitente y tiene un consumo moderado de alcohol. Este paciente incrementó de peso en los últimos 2 años, 3 años, tanto por la pandemia, era una persona más activa e incrementó cerca de 15 a 20 kilos. Su tratamiento previo se basa en la administración de metformina con sitagliptina, enalapril, ácido acetilsalicílico, isosorbide y atorvastatina, 20 miligramos. Sus estudios de laboratorio muestran que tiene una glucosa de 113, una creatinina de 0.85, el perfil lipídico muestra un colesterol total de 239, triglicéridos de 145, colesterol LDL de 172, HDL de 43.6 y parte de lo que vemos, una TSH sin ningún síntoma de 10.8 con la fracción libre de T4 normal. A este paciente lo metemos a estas calculadoras de riesgo cardiovascular y nos sale con un alto riesgo cardiovascular. El cardiólogo decide iniciar metformina, bueno, más bien ajusta la dosis de metformina a una sola tableta al día, el enalapril lo mantiene, incrementa la dosis de agrega diltiazem, mantiene el ácido acetilsalicílico y agrega atorvastatina, bueno, más bien incrementa la atorvastatina a 80 miligramos en la noche, además de ezetimibe a 10 miligramos al día, e inicia levotiroxina con 25 microgramos al día. Posterior a esto, el paciente decide modificar por completo la dieta. Es estos pacientes que tienen un alto consumo de bebidas azucaradas, de panecitos, de poca actividad física. Y después de un mes de únicamente modificar alimentación,
baja cerca de 9 kilos y refiere presentar datos de hipotensión ortostática. Aquí la consecuencia, pues, de esta pérdida de peso no guiada. Si tienen aquí algún comentario o están de acuerdo con la dosis de atorvastatina, de incrementarla, agregar ezetimiba e iniciar levotiroxina, les agradecería que lo pusieran en el chat. Esto con la finalidad de poder interactuar. Lo de las constancias lo ven después. Entonces, si tuvieran alguna, Luis Zavala, Stephanie, ¿pueden describirnos si está bien, está mal, qué consideran de este paciente? Muy bien. Bueno, la cuestión de esto es que si bien es un paciente de alto riesgo cardiovascular, como veremos, parte del inicio del tratamiento es las cuestiones higiénico-dietéticas y no se iniciaron. Ok, aquí Luis Zavala nos dice que parece adecuado el incremento de estatina para llevar al menos el colesterol LDL debajo de 70. Ok, ¿alguien más? María Miriam Pérez nos dice que la alimentación y podrá elevarse la estatina por 3 meses. No sé si están de acuerdo en que se haya agregado ese timide. Algunos tienen problemas con el audio, pero me retiro el manos libres. Ok, bueno, con la plática trataremos de dar respuesta a este caso clínico. Sí, son 25 microgramos de levotiroxina. Bueno, México tiene características peculiares de la dislipidemia. La hiperlipidemia familiar combinada va a ser la dislipidemia primaria más común en todo grupo poblacional. Obviamente es diagnosticada con mayor frecuencia en adultos jóvenes. Es muy poca la información que tenemos de el perfil de lípidos que presentan los adultos mayores. Este es un estudio que se realizó en México, surge de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición con corte 2018-2019 y nos muestra que la dislipidemia va a ser o van a autorreportarse con colesterol elevado cerca de un 33% de personas de mayores de 33 años y varía entre hombres y mujeres un 42% o 38%. Ahora, en particular en la Ciudad de México, lo que disponemos de información medido con un perfil lipídico es que los adultos de entre 55 a 64 años, es la información que disponemos, el colesterol total por debajo de 25 miligramos por decilitro va a oscilar entre un 28 a 30% y cerca de un 30% tienen niveles de colesterol total superiores a 240 miligramos. Cuando evaluamos el perfil lipídico entre hombres y mujeres, los hombres tienen niveles superiores o en un mayor porcentaje de colesterol LDL por encima, por debajo de 100, cerca de un 25%, niveles superiores a 160 a 190 es cerca de un 10%. En cambio, las mujeres, niveles de colesterol HDL lo tienen cerca de un 15 a 18%, entre 40 y 60 oscilan un 50% y de colesterol HDL por arriba de 60 miligramos por decilitro cerca de un 25 a 28%. Igual hay esta diferencia con los niveles de triglicéridos. Ahora, es conocido por todos que existen niveles, o más bien la dislipidemia va a formar parte de otras condiciones
o enfermedades, en este caso hipertensión e hipercolesterolemia. Vemos que en cerca de un 12 a 13% está presente en mujeres y en los hombres cercano a un 25 a 26%. La condición o esta dupla de hipertensión e hipertrigliceridemia, tanto en hombres y mujeres, oscila de un 13 a un 14%, y la presencia de hipercolesterolemia y diabetes oscila cerca de un 10 a 11% entre ambos sexos. Existen causas secundarias de dislipidemia y eso es lo más común que vamos a encontrar en los adultos mayores. Las dos condiciones que con mayor frecuencia se asocian a dislipidemia es la diabetes mellitus y el consumo excesivo de alcohol. Los pacientes que tienen diabetes tienen este perfil lipídico con elevación de triglicéridos, colesterol LDL el alto y niveles de colesterol HDL bajo, mientras aquellos que tienen consumo excesivo de alcohol predomina el incremento en los triglicéridos. Ahora, si recordamos el escenario de nuestro paciente, es diabético, es hipertenso, tiene consumo de alcohol, es obeso. Entonces, además tiene un aparente hipotiroidismo subclínico. Entonces, distinguir cuál es la etiología de esta dislipidemia o si simplemente es atribuible a sus características de alimentación o de actividad física es complicado. Es por ello que se nos recomienda, ante todo, iniciar con estas medidas higiénico-dietéticas y nos dicen, haz hincapié en ellas, modifícalos, y a no ser que la persona tenga muy alto riesgo cardiovascular o alto riesgo cardiovascular, considera el uso de estatinas siempre y cuando evalúes también las posibles interacciones que pudiera presentar este paciente. Ahora, desde hace ya casi 30 años se ha identificado muy bien que los niveles de colesterol, eh, cuando baja, por cada 5 miligramos por decilitro que desciende el colesterol HDL sérico, se va a incrementar en un 25% la probabilidad de presentar un infarto de miocardio. Y esto es en cualquier grupo poblacional. No hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, entre adultos mayores y adultos jóvenes. Ahora, también tenemos que recordar que existen diferentes estatinas y también van a variar de acuerdo a la dosis que utilicemos. Las podemos considerar como estatinas de baja potencia, de moderada o de alta potencia. Aquí les pondría de ejemplo, la atorvastatina en dosis de 10 a 20 se considera de moderada potencia, pero si yo doy 40 u 80 miligramos es una dosis alta. Rosuvastatina, que son las estatinas más potentes, tienen esta peculiaridad. Pravastatina, que tenemos más en el sector salud, en dosis de 10 a 20 miligramos, que es lo que habitualmente prescribimos, se considera de baja potencia, y pravastatina 40-80 de moderada potencia. Simvastatina, en dosis de 10 miligramos, se considera baja potencia, y en dosis de 20 a 40 de moderada potencia. Entonces, esta es una de las características que también tenemos que considerar cuando prescribimos una estatina. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta si el fármaco lo podemos prescribir a cualquier hora del día o se prefiere durante la tarde-noche. Esto, cuando estudiamos medicina, aprendimos que las estatinas se prescriben en la noche, no necesariamente. Tenemos que identificar cuáles son aquellas que no hay una preferencia de horario y entonces podemos también facilitar el apego del paciente. Este es un metaanálisis bayesiano, es muy interesante, en el cual podemos observar la potencia de cada estatina para incrementar o disminuir los componentes del perfil lipídico. Podemos ver, por ejemplo, que lovastatina es la que más va a disminuir el colesterol total. Rosuvastatina es la que más disminuye colesterol LDL. Pravastatina tiene un perfil intermedio entre todas las estatinas, pero
podemos identificar a partir de aquí, todos comparados contra placebo, que es lo que está en la parte inferior, y recordar que esta intervención de placebo siempre va acompañada de las medidas higiénico-dietéticas. Entonces, muchas veces la intervención con placebo va a lograr disminuir o incrementar, perdón, colesterol HDL o los niveles de apolipoproteína A1 o B. Existen un montón de guías de dislipidemia, tanto bueno, abarcan conceptos de prevención primaria o prevención secundaria. Son pocas las guías que hablan de esta multimorbilidad o de dos o más de tres enfermedades. Hace poco comentábamos que tal vez de las que más información nos llegaron a presentar son las de diabetes, pero particularmente para dislipidemia nos hacen alguna recomendación. En el caso del panel o ATP3 nos dice hombres de más de 65 años o mujeres de más de 75 años con enfermedad cardiovascular establecida, da una estatina. Ahora, los factores de riesgo cardiovascular o la enfermedad cardiovascular establecida es cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial periférica. Y los factores de riesgo cardiovascular, pues los conocemos bien: diabetes, tabaquismo, hipertensión, obesidad. El Colegio Americano de Cardiología nos dice, utiliza estatinas de intensidad moderada en mayores de 75 años. La Sociedad de Cardiología Europea de Cardiología nos dice, úsalas cuando hay enfermedad cardiovascular establecida, pero con una dosis baja, y ve graduando con precaución. La Asociación Nacional de Lípidos hace esta recomendación en pacientes de más de 80 años y nos dice, tienen fragilidad, tienen comorbilidad o polifarmacia, puedes utilizarlas en dosis de baja a moderada intensidad para prevención secundaria. La Asociación o Sociedad Canadiense Cardiovascular nos habla de pacientes de riesgo alto y nos dice en más de 50 años. El Colegio Americano de Endocrinología nos dice más de 50, bueno, divide 55 y 65 años para hombres y mujeres y nos dice de acuerdo a si hay enfermedad cardiovascular establecida. Y la ADA, aquí nada más nos dicen pacientes mayores de 40 años, usa una estatina. Ahora, las estatinas en prevención secundaria, en particular en adultos mayores, han mostrado su beneficio. Este es un metaanálisis que nos muestra 14 ensayos clínicos en los cuales se comparó una estatina frente a placebo. Fueron cerca de 19,000 pacientes, una media de edad de 63 años, con un seguimiento de 5 años, y hubo una reducción de 42 eventos cardiovasculares mayores por cada 1,000 pacientes en el grupo de estatinas. Entonces, hay un beneficio con la administración de estatinas. En este metaanálisis, en las cuales se segmenta o se estratifica la población en menores de 65, el grupo de 65 a 75 y más de 75 años, fueron 26 ensayos clínicos, 170,000 personas, y demostraron que por cada milimol que se disminuye el colesterol LDL, hay una reducción cercana al 22% en gente de 65 a 75 años, y la reducción, si bien es menor, pero aún se presenta en mayores de 75 años. Cuando evaluamos el efecto por cada desenlace que construye este constructo global o desenlace global de disminución de enfermedad cardiovascular, vemos que todas las causas de mortalidad se reducen en un 22%. La muerte por cardiopatía isquémica se reduce en un 30%. El infarto de miocardio no fatal en un 26%. La necesidad de revascularización en un 30% y el desarrollo de un accidente cerebrovascular en un 25%. Entonces, el beneficio es evidente. El paciente de más de 60, 65 años, si tiene la indicación y tiene los factores de riesgo y tiene la enfermedad cardiovascular establecida, sí la podemos prescribir. Ahora, para prevención primaria, nos hablan de niveles de colesterol LDL, por ejemplo, la Sociedad Cardiovascular de Canadá nos dice menor a 77,
Ese es el objetivo de iniciar una estatina. El Colegio de Endocrinólogos nos dice que todos los mayores de 75 años hay que hacerles una detección de dislipidemia y adicional a los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, este es uno de los estudios que habla de los hipolipemiantes en prevención primaria. Es una corte poblacional, fueron 7.500 participantes, el 63% de ellos fueron mujeres, una media de edad de 74 años. Obviamente no había antecedente de enfermedad cardiovascular, un seguimiento cercano a los 10 años y se evaluaron los dos tratamientos hipolipemiantes más conocidos, las estatinas y los fibratos. El, en el análisis de ambos medicamentos, si los sumamos, hay una reducción de un 34% de desarrollar enfermedad vascular cerebral. Y esto es independientemente si es una estatina o un fibrato, y eso lo demuestra cuando los analizamos por separado. Aquí recuerden que si este 95%, este índice de intervalo de confianza de 95%, únicamente nos habla de la validez estadística. Aquí es la aplicabilidad poblacional. Si nosotros disminuimos este intervalo de confianza a 90%, el efecto se mantiene. Este es otro de los estudios de prevención primaria. También es un estudio ya de hace muchos años. Se evaluaron más de 6,000 participantes. El 22% de ellos era mayores de 65 años. Se aleatorizaron a recibir lovastatina en dosis de 20 a 40 miligramos o placebo, con un seguimiento de 5,2 años. Y hubo una reducción de un 30% de eventos coronarios agudos mayores, que incluían infarto de miocardio mortal o no fatal, angina inestable o muerte de origen cardíaco. En este mismo escenario de prevención primaria, cuando nosotros también estratificamos de acuerdo a si son menores de 65, de 65 a 70 o mayores de 70, vamos a ver que aún en los mayores de 70 hay una reducción de los eventos hasta en un 26% con la administración de una estatina. Ahora, he hablado de lo que es el beneficio evidente en la persona que tiene, tanto para prevención primaria o secundaria, pero también otra de las cosas que consideramos en los adultos mayores es si es seguro el medicamento. Y en esta balanza de riesgo y beneficio, este estudio nos responde esto. Es un metaanálisis, 11 ensayos clínicos, más de 18,000 participantes, una media de edad de 74 años, 43% de ellos eran mujeres. El desarrollo de síntomas relacionados a los músculos con la administración de una estatina no es diferente a la administración de placebo. Entonces, simplemente por la edad, los efectos secundarios que pudieran presentarse con una estatina no son atribuibles, pero tenemos que tener en cuenta algunas otras características que más adelante voy a tocar. Ahora, esto es una de las recomendaciones, una de las guías que me parece muy interesante, muy acertada. Es en menores de 75 años, de acuerdo con el nivel de riesgo cardiovascular, empecemos una estatina. En aquellos mayores de 75 años, consideremos utilizar una estatina de acuerdo al riesgo cardiovascular, principalmente si es mayor o alto. Y lo que tenemos que hacer siempre, iniciar estatinas en dosis baja, principalmente cuando hay una alteración significativa de la función renal y tratando de titular la dosis de acuerdo a los niveles de colesterol LDL. Este es un nivel de recomendación 1. Pero el desarrollo de eventos cardiovasculares no es solamente por el colesterol HDL o los LDL. En este estudio, el 77% de los pacientes hospitalizados con enfermedad coronaria tenían niveles de colesterol por debajo de 130 y aún así desarrollaron enfermedad cardiovascular. Entonces, un porcentaje elevado aún de pacientes con niveles óptimos de colesterol LDL, menores a 130 o menores a 100, de acuerdo al perfil del paciente, tienen un alto riesgo de recurrencia de un evento cardiovascular mayor. Y esto
se ha descrito que es atribuible también a los niveles de triglicéridos. Los niveles de triglicéridos superiores a 100 se han asociado a un mayor riesgo de un primer evento cardiovascular y de enfermedad coronaria contra aquellos pacientes que tienen niveles de triglicéridos por abajo de 100. Entonces, no solamente tenemos que enfocarnos o dirigir nuestro tratamiento a los niveles de LDL. Aquí les muestro una serie de estudios, ven la cantidad de participantes en la segunda fila, el tratamiento que recibieron en la tercera, son las diferentes estatinas y si bien es cierto, hay una reducción importante del riesgo de enfermedad cardiovascular del 24 hasta un 47% de acuerdo a la estatina y a lo que comentamos previamente de la potencia de las estatinas, hay un riesgo remanente o riesgo residual que no vamos a lograr controlar solamente con una estatina. Cuando evaluamos los eventos cardiovasculares y los estratificamos de acuerdo al nivel de triglicéridos, considerando como normal por abajo de 150, y esa es nuestra referencia, vamos a ver que la incidencia de eventos cardiovasculares es de 14 por cada 1000 personas por año, y cuando es mayor a 500 es de 16 por cada 1000 personas año, mientras la mortalidad es en niveles de triglicéridos de 150 a 500 es de 24 por cada 1000 personas año y muy alto, el nivel de colesterol por arriba de 500 es de 18.9 defunciones por cada 1000 personas por año. Entonces, hasta aquí, si seguimos este hilo de ideas, es evidente que podemos disminuir el riesgo cardiovascular tanto en prevención primaria y en secundaria con la administración de un fibrato, perdón, de una estatina y en consecuencia de un fibrato. Pero hay combinaciones que incrementan el riesgo de efectos secundarios. Y como les decía, per se la edad no es la única característica. Cuando combinamos gemfibrosilo con un fibrato, aquí vemos el riesgo de rhabdomiólisis. Con el fibrato es muy bajito, pero si yo lo combino, perdón, lo comparo con gemfibrosilo, el riesgo es 15 veces mayor con este fibrato. Entonces, también tenemos que elegir adecuadamente la terapéutica con la cual vamos a tratar a nuestros pacientes. Este es otro estudio en los cuales se compara, de acuerdo a nuestro perfil lipídico, el efecto de diferentes dosis de ácido fenofíbrico, atorvastatina o simvastatina y la combinación de ácido fenofíbrico con atorvastatina o ácido fenofíbrico con simvastatina. Una de las características es que hay una reducción semejante entre ambas, una reducción semejante de los niveles de colesterol LDL, de triglicéridos y muy semejante los perfiles tanto en incremento del colesterol HDL. Entonces, esta es una combinación segura, utilizar ácido fenofíbrico con simvastatina, si nuestro paciente es candidato. Ahora, muchos en la atención de los adultos mayores tenemos ciertas reservas sobre utilizar combinaciones fijas para tratar a los pacientes, y eso es cierto. Tenemos que indicarlos cuando tenemos ya una dosis fija, adecuada de cada medicamento, y si existe la combinación, usémoslo. Y ese es un estudio interesante en donde evaluaron la administración de antihipertensivos combinados y ven que hay un adecuado apego hasta 78 u 85% después de 12 meses de seguimiento. Si tenemos una dosis establecida del fibrato y de la estatina y existe la combinación, ocupémoslo. Va a promover el apego terapéutico del paciente. ¿Qué debemos de considerar en el adulto mayor? Por todos es sabido y lo sabemos como una letanía que disminuye la tasa de filtrado glomerular en el adulto mayor, pero si el paciente tiene indicación de estatina, hay que ocuparla, hay que ajustar la dosis para minimizar el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal crónica, pues sí es un factor de riesgo para desarrollar un evento cardiovascular.
Este paciente que les comenté en la viñeta inicial tiene hipotiroidismo subclínico. Es muy debatible. En la actualidad, si el paciente no tiene datos clínicos de hipotiroidismo, y eso es motivo de otra charla, no hay que hacerle un perfil tiroideo. Un perfil tiroideo completo. Y si los tuviera, primero evalúo con TSH y a partir de ahí le doy seguimiento y no voy a iniciar tratamiento. Entonces, lo que hizo el médico cardiólogo podría ser debatible entre cardiólogos, geriatras y endocrinólogos. Eh, la polifarmacia es una de las características de nuestros pacientes o de las personas mayores. Entonces les comentaba, cuando existen estos policomprimidos, pues, y tenemos una dosis fija y establecida, podemos utilizarlo. De esta manera, mejoramos la adherencia y la calidad de vida del paciente. Por todos es sabido que llega nuestro paciente y nos dice que se toma la primera pastilla a las 5 de la mañana cuando se levanta al baño, después se toma otra pastilla que dicen que va en ayuno y después la primera pastilla, la tercera pastilla antes del desayuno y luego después del desayuno. Entonces, optimizar los tiempos es muy importante en la persona mayor. Eh, de esta forma, los policomprimidos son una solución. Hay algunos pacientes que tienen 5 o 10 medicamentos y si les es más sencillo que un farmacéutico les combine todos los medicamentos en una pastilla, los pacientes son felices. Entonces también, si existe la posibilidad con sus pacientes, hagámoslo. Generalmente les dan 1 o 2 comprimidos para el día y tienen 5 o 6 medicamentos y eso es factible. La polifarmacia en el adulto mayor es un factor de riesgo para que haga efectos secundarios. Entonces, aquellos pacientes que están utilizando algún antimicótico o eritromicina, claritromicina, pacientes que viven con VIH y usan inhibidores de proteasa, o aquellos, como vimos, que tienen dislipidemia, además son hipertensos y le estoy dando diltiazem o amlodipino o verapamil, van a interactuar porque son metabolizados por el citocromo P450 en su subunidad 3A4. Y hay otros medicamentos que también utilizamos con frecuencia, como puede ser la amiodarona, danazol para ciertas alteraciones hematológicas. Y también vemos que muchos pacientes se toman sus medicamentos con jugo de naranja, aparentemente, para que no les caigan mal. Y pues el jugo de toronja es de los peores líquidos con los cuales se pueden tomar sus medicamentos. Otra de las condiciones del adulto mayor es esta inercia terapéutica. Nosotros médicos, tanto geriatras, no geriatras, internistas, médicos generales, nos cuesta trabajo empezar a prescribir un medicamento porque la persona tiene muchos años o nos cuesta trabajo retirar los medicamentos porque lo ha consumido toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos romper esta inercia terapéutica? Pues todos los que están aquí están participando y tratando de revertir esto a través de educación médica continua, definir objetivos terapéuticos claros, seguir guías de práctica clínica de acuerdo a cada paciente y a cada enfermedad, mejorar la relación médico-paciente. Si ustedes le explican a un paciente que no necesita 10 vitaminas, y que si el paciente tiene 95 años y tiene su estatina en 20, 40 u 80 miligramos, la probabilidad de que desarrolle un evento cardiovascular en los siguientes 10 o 20 años es inviable. Entonces, le pueden facilitar muchísimo la vida si le retiran en su momento un medicamento o si demuestran en el otro sentido de que tiene alto riesgo cardiovascular, tiene enfermedad cardiovascular establecida, pues hay que iniciarlo con las precauciones adecuadas. Toda acción terapéutica que hagamos va asociada siempre a modificaciones de estilo de vida, modificación de la alimentación orientada. Y en este foro hay muchos geriatras. No se trata nada más de enviarlo al nutriólogo, se trata de que evaluemos qué está consumiendo, no restringir alimentos y adecuar lo que el paciente consume o la persona consume que sea saludable para que disfrute además lo que necesita.
Si no, lo único que vamos a lograr es lo que pasa con este paciente, que hubo una pérdida de peso no intencional o mal hecha, y entonces ya está sarcopénico, ya lo pusimos en riesgo de fragilidad o prefragilidad. Y la otra condición es la actividad física. También hay que platicar con la persona, decirles que las actividades habituales no son ejercicio, el ejercicio es toda actividad física planificada, e ingresarlo o meterlo a estos planes de ejercicio. Entonces, tampoco se trata de enviarlo a todos con un rehabilitador, no todos tienen la posibilidad. Entonces, nosotros como geriatras, como internistas, como médicos generales, tenemos que conocer cuáles son las intervenciones básicas, más allá de haga ejercicio y deje de comer, les dicen pan, tortilla, arroz, carne. Al final el paciente ya no sabe qué comer. Entonces sí hay que tener mucha precaución con nuestras indicaciones. Los síndromes geriátricos son proceso complejo en que la enfermedad se presenta en el adulto mayor. En quienes tenemos que tener mucha precaución con el uso de hipolipemiantes, en aquellos pacientes con deterioro cognitivo, con demencia, con depresión, porque no podríamos asegurar la adecuada adherencia terapéutica, pero si les explicamos la relevancia de apegarse al tratamiento, el paciente va a contribuir y además, si es tratable esta condición, pues hay que intervenir. Ahora, también, si el paciente fuma una o dos cajetillas al día de cigarros, le gusta tomar alcohol, tiene sus kilos de más, no hacen ninguna actividad física, pues hay que modificar esos factores de riesgo. Muchas veces con la simple corrección de estos factores de riesgo, el perfil lipídico se va a normalizar y no va a necesitar un tratamiento. Entonces hay que hablar con el paciente y en este abordaje que nos tiene que caer en la cabeza de que las intervenciones están centradas en el paciente y no en los deseos del médico, pues lograremos una adecuada relación médico-paciente y alcanzaremos objetivos viables tanto para el médico como para el paciente. Ahora, la fragilidad. Eh, Aún es debatible que es primero si la fragilidad es precursora de la enfermedad cardiovascular o la enfermedad cardiovascular es precursora de la fragilidad. Este es un estudio que se incluyeron 18 estudios de corte, más de 30,000 participantes, con un seguimiento de 4.4 años y se vio en un sentido que hay mayor riesgo de aparición de cualquier evento cardiovascular en pacientes frágiles en un 70% y en los que son prefrágiles en un 23%. Pero si analizamos esto en sentido opuesto, también vamos a encontrar una relación. En este momento no sabemos qué es antes o qué es después y tal vez nunca lo comprendamos por completo, pero sí podemos intervenir en uno o en otro. Y el tiempo en que la persona muere por, sea frágil o no frágil, por enfermedad cardiovascular, también es semejante. Ahora, los efectos secundarios son una de las condiciones muy importantes que tenemos que recordar con el adulto mayor. Siempre recordar la coexistencia, aquí está mal redactado, la presencia de multimorbilidad, la presencia de alteración renal, alteración hepática, que hay una masa muscular reducida, que incrementa la grasa corporal, que disminuye el agua corporal total y que el paciente tiene polifarmacia. Y otra de las condiciones, esta plática está orientada para la dislipidemia en general, salvo que nuestro paciente esté hospitalizado por una condición cardiovascular y que el beneficio neto de la estatina sea trascendente, hay que continuarla. Pero si el paciente está hospitalizado, por ejemplo, una artroplastia de rodilla o de cadera o una cirugía de hernia abdominal o lo que sea, no va a pasar nada si lo retiramos 2 o 3 días y más bien procuramos evitar estas interacciones porque el paciente o la persona va a estar sometido a nuevos medicamentos. Entonces, cuando sea factible, hay que suspenderlos unos días. Cuando sea trascendente, hay que iniciarlo. Y
En ese sentido va esta diapositiva. Desprescripción de estatinas. ¿En quienes, sin ninguna duda, hay que suspenderlo? En aquellos pacientes en que la sobrevida es menor a 6 meses. Y en todas las sesiones que hemos tenido durante estos 2, casi 3 años ya de sesiones, nos dicen, si el paciente, tú pregúntate, ¿el paciente va a sobrevivir, va a estar con nosotros los siguientes 6 meses? No, pues retírale el medicamento. Y eso se evaluó en este estudio. Fueron 189 participantes, a unos se les continuó la estatina y a los otros se les suspendió. De ellos, la edad media eran 75 años, más o menos 11 años, 22% tenía deterioro cognitivo y 48% tenía cáncer. ¿Cuál fue el desenlace? Los pacientes no se murieron por más enfermedad cardiovascular a aquellos que se les retiró que a quienes no se les retiró. Y lo más importante, la calidad de vida total fue mejor para el grupo que suspendió el medicamento. Entonces, eh, si es factible y lo avisan al paciente y le explican por qué, se pueden retirar en cierto momento las estatinas. E igual a alguien en algún momento se le ocurrió que, porque tiene muchos años, le voy a dar una estatina como prevención primaria. Si no tiene ninguna indicación, si la persona, tenemos pacientes de 90, 95 años que son sanos afortunadamente y que en cierto momento llegan con el geriatra y el consejo es, pues, continúa su camino porque le mete mano al doctor y entonces prescribe una metformina, un YECA, una estatina y un ácido acetil salicílico. Entonces hay que también aprender a no prescribirlos cuando no son necesarios. Finalmente, ante todo paciente que tenemos con dislipidemia, tenemos que buscarle causas secundarias. Ya las vimos. Y muchas veces la corrección o el tratamiento, intensificación o intervenciones dirigidas a diabetes, a obesidad, a tabaquismo, a hipotiroidismo van a mejorar este perfil lipídico. Cuando prescribemos alguna estatina o un fibrato, usémoslo siempre con dosis baja, incrementando gradualmente. Y existen un montón de guías que nos dicen cómo irlos incrementando. Por cierto, recientemente salió un artículo donde nos dice las dosis altas de una estatina versus dosis moderadas más ezetimiba tienen el mismo efecto. Entonces, podemos ahí también intervenir. Si nuestro paciente amerita una dosis alta, pero yo se la combino con ezetimiba, disminuyó la cantidad de medicamento que necesita y va a tener el mismo beneficio cardiovascular. En prevención primaria, iniciémoslo de forma gradual, en dosis baja y vigilando y avisando efectos secundarios. En prevención secundaria, además de la edad, consideremos comorbilidad, la presencia de polifarmacia y las interacciones. No es malo que agarremos la lista de medicamentos y lo metemos a cualquier calculadora de riesgo de eventos adversos. Y ya depende de nosotros saber si vamos a prescribir o vamos a cambiar o no lo prescribimos. Vigilemos los síndromes geriátricos, la fragilidad y los efectos secundarios. Y en pacientes que no tienen beneficio de una estatina hay que retirarla, sobre todo en aquellos cuya sobrevida sea menor a 6 meses. Esa es toda la plática. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, vayan redactándola en el chat y las voy a ir leyendo y dando respuesta a ellas. A ver. Dice, tomando en cuenta, nos pregunta Blanca Kiwa, tomando en cuenta las estatinas se metabolizan vía hepática, en particular por citocromo P450, no todas se metabolizan por el mismo. Entonces, tenemos que identificar qué medicamentos tienen metabolismo hepático de los que está prescribiendo el paciente y cuál sería la estatina que no tiene esta competición por el mismo citocromo. Y a partir de ahí poder establecer cuál sería la mejor estatina. Y recordar, las estatinas pues tienen diferentes perfiles, entonces hay que ver cuál es la que más le conviene a nuestro paciente y ahí sí es individualizar.
Respecto a la combinación de ezetimiba con atorvastatina o simvastatina, ¿cuál podría ser el perfil más recomendable para el paciente? El estudio que les comentaba evaluó atorvastatina con ezetimiba versus dosis altas nada más de atorvastatina. Pues el perfil para utilizar esta combinación es el que tiene muchos medicamentos, polifarmacia, que tiene alto riesgo de interacciones, que tiene mayor riesgo de presentar efectos secundarios, sobre todo renales o musculares, pues utilizar dosis más bajas de estatinas. Recordar que em, las estatinas, entre más dosis mayores el riesgo de efectos secundarios. Luego, Luis Daniel Mesa, respecto a la prevención secundaria con estatinas, ¿en cuánto tiempo de tratamiento puede disminuir el riesgo de mortalidad y el riesgo de los diferentes escenarios? Pues la mortalidad está establecida para 10 o 20 años. Aquí pues la intervención debería de ser ese tiempo, pero si tenemos a nuestro paciente a los 70 años y por alguna condición a los 80 ya no te presenta no sé, presenta una neoplasia que es tal vez no tratable o no curable, podría ser una indicación para retirar el medicamento. ¿Se puede utilizar la calculadora de riesgo cardiovascular? Pues sí, en los pacientes geriátricos sí. Recuerden que evalúa la presencia de hipertensión, de colesterol LDL, de tabaquismo. Entonces, la pueden utilizar, pero no debe ser el único determinante si van a administrar una dosis, una estatina. Si existe una calculadora de riesgo cardiovascular para adultos mayores, que yo conozca, no. Los efectos secundarios, uno pueden cambiar de estatina o bajar la dosis. Aquí la recomendación es empezar con dosis baja. El paciente que empieza, en este paciente en particular, 80 miligramos de dosis sin aparentemente que el dolor torácico fuera isquémico, era una mala elección, tenía mayor riesgo de desarrollar efectos secundarios. Dice, ¿cuáles son las dosis adecuadas de inicio en un paciente mayor con riesgo cardiovascular con antecedente de demencia vascular? Esta pregunta es muy interesante. Eh, Hace unos meses platicábamos con una geriatra y nos decían que el uso tal vez en estos pacientes de enfermedad vascular cerebral, que muchas veces tienen FA, el uso de anticoagulantes. Y hay un metaanálisis que habla sobre la administración de estos anticoagulantes en otras condiciones, pero dice, si el paciente tiene una demencia vascular y yo le suspendo el anticoagulante, tiene mayor riesgo de que desarrolle otro evento y fallezca. Y algo semejante pasa con la estatina. Si el paciente, de acuerdo al grado, a la evolución de la demencia, pero si aún es funcional o interactúa o no está tan deteriorado, la estatina tendría su beneficio y no habría por qué suspenderla. Muy diferente de aquel paciente con una demencia grave que está postrado y apenas es capaz de comer, en cuyo caso el beneficio pues es muy limitado. ¿Por qué no es recomendable el jugo de toronja? Porque es metabolizado por el citocromo P450. Y esta es una recomendación no solo para las estatinas, para un montón de medicamentos. No, los medicamentos no se toman con jugo de naranja. Del paciente que se presentó, ¿cuál sería la dosis de estatina? Desde mi punto de vista, con 20 y considerando que el paciente bajó de peso y modificó un montón su estilo de vida, lo más recomendable hubiera sido dejarlo con una dosis o una estatina de potencia baja a moderada, no más, porque la principal intervención es dieta y ejercicio, y la persona hizo las dos. Entonces, seguramente, y como vimos en una de las gráficas cuando dice placebo,
si hay mejora ligeramente el perfil lipídico. Dice, ¿existe algún tiempo máximo de prescripción de estatina en aquellos pacientes geriátricos con inicio de estatina en adulto joven? Por ejemplo, un adulto de 80 años que inició la estatina a los 55. Hay que identificar, como lo mencionaba en una de las diapositivas, si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, si se limitaron, si tiene enfermedad cardiovascular. Si tiene factores de riesgo cardiovascular y bueno, aquí no es necesariamente que nadie le dijo al paciente que tiene que dejar de fumar, sino que hay que aclarárselo y hacerle hincapié en cada consulta. Pero si los factores de riesgo cardiovascular no se han modificado y tiene enfermedad cardiovascular establecida y empezó la estatina a los 55 años, tal vez porque nada más era gordito, fumaba y era hipertenso y ahorita ya no fuma, logró bajar de peso, se podría suspender. Pero si este mismo paciente que tenía muchos kilos sigue fumando y se infartó a los 55, pues y si continúa con sus mismos factores de riesgo cardiovascular, la estatina podría continuarse. Finalmente, a lo que quiero llegar con esta plática, en particular en los adultos mayores, no existe una guía que nos aborde todas las enfermedades. No existe una guía que nos diga si el paciente es diabético, si es hipertenso, si es obeso, si es sedentario, si es alcohólico o toma alcohol, que nos diga qué vamos a hacer. Siempre tenemos que particularizar las intervenciones en el adulto mayor. Y lo más importante, preguntarle al paciente qué es lo que quiere. Nosotros como médicos tenemos esta sensación paternalista de hacer las modificaciones al tratamiento pensando nada más en lo que sabemos, los desenlaces. Le voy a bajar el riesgo cardiovascular, la probabilidad de que le dé un infarto, pero tal vez el paciente lo que necesita es otra cosa. Tal vez fue a la consulta de este paciente, que les ponía el ejemplo, porque tenía dolor torácico. Bien, no sabemos todavía cuál es la causa. Y su necesidad era aliviar el dolor. El cardiólogo dijo que tenía hipotiroidismo y le empezó una terapia de sustitución. Entonces, hay que individualizar a cada uno de los pacientes. Ya para concluir, están estas preguntas. Me gustaría mucho que participaran. Están intencionalmente realizadas para todavía reforzar unos conceptos. Entonces, escaneen por favor el código QR que enseguida les muestro. Solo son 5 preguntas. Me agrada que todavía hay muchos participantes a pesar de la hora. Entonces, escaneen este código QR o digiten en su teléfono ajaslides.com diagonal medint 2 y damos unos segundos. Mientras se van conectando, recuerden que sus constancias en los chats de Geriatrims, del consejo, de donde les pasen esta información, les hemos compartido la dirección de descarga. Entonces, en el chat agarran enlaces y ahí viene y lo van a encontrar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar esta última parte. Y vamos a comenzar el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Cuál estatina o estatinas se recomiendan prescribirse a cualquier hora del día? Atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina o simvastatina. Una, dos, tres o cuatro son correctas.
Ok. Las dos estatinas que pueden prescribirse a cualquier hora del día, entonces si su paciente ya no quiere tomar pastillas en la noche o tiene nicturia o nocturia, ya no quiere tomar agua, le pueden dar en la mañana, a mediodía, en la tarde, rosuvastatina y atorvastatina. Las que sí, por sus características, deben administrarse por la tarde, por la noche, perdón, es pravastatina y simvastatina. Muy bien. La pregunta número 2. ¿Cuál es el fibrato con mayor potencia en la reducción de triglicéridos? ¿Besafibrato, genfibrosilo o fenofibrato? Ok. El más seguro es fenofibrato y existe como fenofibrato o ácido fenofíbrico. Entonces, es una combinación segura cuando lo quieren utilizar también con una estatina. Entonces, es recomendable, a diferencia de los otros dos. Y genfibrosilo, no lo usen. El riesgo de eventos secundarios asociados al medicamento es muy alto. Pregunta número 3. ¿Después de cuánto tiempo se recomienda medir el efecto del tratamiento de una estatina? ¿Al mes, a los 3 meses, a los 6 meses o a los 12 meses? Tiene un poco de trampa esa pregunta, pero también hay que ser razonable con los costos. Correcto. La recomendación dice de 1 a 3 meses y recordar que los estudios de laboratorio tienen un costo para el paciente, tanto en la institución como de forma particular. Entonces, lo recomendable son 3 meses y algunas guías nos dicen, primero modifica alimentación e inicia actividad física antes de prescribir una estatina, sobre todo en el paciente que no, que tiene un riesgo moderado o bajo de enfermedad cardiovascular. Muy bien, por los profesores. Pregunta número 4. En prevención primaria, ¿qué condiciones debe de evaluar previo a la prescripción de una estatina en mayores de 75 años? ¿El riesgo cardiovascular a 10 años, la expectativa de vida o la probabilidad de eventos adversos? Una o más pueden ser correctas. Correcto, las tres. Y antes que otra cosa, la preferencia del paciente. Es algo que tenemos que irnos metiendo a nuestra forma de trabajo. Y la última pregunta. ¿Cuál es la eficacia de una dosis moderada de estatina más ezetimiba contra una estatina de dosis alta en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular? Menor, igual o mayor. Eso lo comenté en 2 ocasiones durante la presentación. Igual, exactamente. Entonces, es una forma de no exponer a nuestro paciente a dosis elevadas de un medicamento. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. No me queda también más que agradecer a la participación de Laboratorios Abbott, en particular de la doctora Tania Carmona, por facilitar que se presente este tema muy trascendente en adultos mayores. Muchísimas gracias a todos, pasen buena noche y la próxima semana sí iniciamos a las 7 p.m. Buenas noches.